Mi nombre es Jonathan Oliver Miranda, tengo más de 11 años de experiencia en la parte de desarrollo web, móvil y híbrido. También tengo experiencia en la parte de QA, en la parte de infraestructura y bueno, en desarrollo en general. Conozco más de 20 lenguajes de programación y hago un pequeño stop. Más de uno me preguntó la vez pasada que si los manejaba todos al mismo nivel y obviamente no. Hay muchos que conozco a muy bajo conocimiento, muy poca experiencia, pero hay unos que manejo en muy alto desempeño. Eh, bueno, AWS como líder en la nube, básicamente tenemos un magnate en la infraestructura que básicamente está brindando más del 30% de las infraestructuras a nivel mundial. 30% parece no como Azure y GCP, pues que manejan menos del 29-28% en el mercado, pues AWS maneja gran parte de la infraestructura, grandes clientes como Bancolombia, como Davivienda, como GoDaddy, grandes empresas que manejan una infraestructura bastante grande en AWS, pues nos dan un respaldo y una seguridad de que ellos brindan un buen servicio. La infraestructura de AWS globalmente está distribuida en más de 105 zonas y 32 regiones a nivel mundial, en los cuales nosotros podemos saber que nuestros datos están totalmente replicados y guardados en diferentes data centers, lo que nos permite saber que en algún momento de algún fallo en una infraestructura, pues simplemente tendremos cualquier otro data center distribuyendo la misma información sin ningún problema. AWS también, entre muchos de los servicios que tiene, más de 200 que ofrece, ofrece un servicio serverless, como cualquiera de sus contrapartes de infraestructura. Sin embargo, AWS se ha dado un paso más allá en ofrecernos dos tipos de servicios. El primero es un SDK que nos permite construir cualquier tipo de infraestructura a nivel de código. Y el segundo, entre otras cosas que nos da alta disponibilidad y rentabilidad, es Amplify. Amplify es un servicio totalmente innovador que nos va a permitir crear nuestra infraestructura de una manera muy rápida, muy flexible y con un muy bajo costo. AWS básicamente nos crea esta herramienta o este servicio para crearlas de manera rápida y eficientemente. Y podemos utilizar por cualquier stack. Puede ser Android, iOS, Vue, React, Angular para crear nuestras aplicaciones. Las características principales de este servicio. Uno es la autentificación. Podemos crear toda una infraestructura que nos permite no solamente registrar, sino hacer login, hacer cualquier validación que nosotros necesitemos con respecto a los usuarios. Vamos a tener una base de datos completa y autogestionada por AWS para poder crear esta infraestructura y manejar, digamos, todo lo que tenga que ver con los usuarios. Lo segundo, Datastore. Datastore es un servicio que básicamente viene de dos servicios, que es AppSync y DynamoDB. Básicamente nos está permitiendo a nosotros no solo crear data, sino obtener data en tiempo real de una manera muy rápida y eficiente sin gestionar ningún comportamiento en la base de datos. No tenemos que crear roles, no tenemos que crear usuarios, no tenemos que crear tablas directamente en la base de datos. Entonces, mucha flexibilidad con esta parte. La parte de Analytics, bueno, básicamente han visto un poco lo que es Google Analytics, es básicamente esto. O sea, Amplify nos permite a nosotros crear todo un board de Analytics con respecto a todos los datos que nosotros queramos recolectar de nuestro sitio web o de nuestra aplicación. Nos genera un dashboard y nos muestra esta analítica en tiempo real. La parte de API es una gran variedad de servicios que nos permiten a nosotros crear un API tan rápido como lo necesitemos. Puede ser de tipo Graph o de tipo REST en este momento. Sin embargo, directamente en la plataforma de AWS podemos crear WebSockets también, como otra opción que tenemos para crear todo tipo de APIs. En la parte de Geo, básicamente tenemos un servicio que nos ofrece toda la infraestructura necesaria para crear aplicaciones con mapas, básicamente. Podemos crear un Google Maps, es una opción que aún está en desarrollo, pero digamos que nos permite crear no solo los mapas, sino
por ejemplo, hacer una aplicación que ubique un vehículo en cierta parte de saber si salió de cierta región o entró a cierta región o validar ambos. Nos permiten hacer muchas interacciones con básicamente lo que hacemos con Google Maps hoy en día, pues básicamente este es el servicio que nos daría la contraparte. La parte de interacciones es muy interesante porque nos permite hoy en día crear cualquier servicio o funcionalidad que tenga que ver con inteligencia artificial. Básicamente vamos a crear un chatbot que nos permitirá o sea, ser alimentado por cualquier información dentro del sistema o de la aplicación que estemos generando y esto pues, nos retroalimentará este chatbot para poder responder cualquier pregunta necesaria sin levantar infraestructura, sin levantar ningún tipo de conocimiento extra más allá de simplemente los datos que necesitamos gestionar dentro del chat. La parte de predicciones, pues es un poco más de la parte de analítica. Supongamos que tenemos una aplicación que está ingresando mucha información de los clientes. Necesitamos de alguna manera decirle a ese cliente, bueno, de toda esta información que tienes, te podemos sugerir cierta información. Puede ser para un gráfico, puede ser para algún Lixbox que nos permita tener opciones para que el cliente seleccione. Entonces, todas estas opciones las vamos a poder generar con predicciones. El PopSop básicamente es esta opción de EOT que nos permite interactuar con dispositivos electrónicos, enviando y recibiendo información de ellos y gestionándolos para que se retroalimente con nuestras aplicaciones. La parte de push notifications, pues básicamente es toda la infraestructura necesaria para enviar estos push notifications hacia las aplicaciones nativas de Android y iOS. La parte del hosting tiene dos secciones muy interesantes. Montar un sitio web estático, puede ser un zip en HTML, CSS, JavaScript, como puede estar alojado también en un S3 para poder succionar digamos, todos estos datos y montarlos directamente en un hosting. Pero también está la parte dinámica que nos permite a nosotros tomarlo desde un repositorio y montarlo dentro del servicio de Amplify. En las funciones, pues son funciones lambda. Básicamente nos permitirá a nosotros poder crear cualquier tipo de función que realice cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, podemos crear una aplicación o una función que nos permita a nosotros interactuar con la base de datos, extraer o insertar datos, entre otras muchas funciones que podemos hacer. La parte de almacenamiento es la parte donde vamos a poder almacenar cualquier tipo de información dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, necesitamos que el usuario suba imágenes, suba videos, suba audios, cualquier tipo de información va a subir directamente a un S3. Entonces, digamos que podemos manejar todo tipo de permisos para saber si el usuario puede ver este recurso, no puede usarlo, puede de pronto visualizar cierta parte del recurso o carpetas o ciertos contenidos, lo podemos hacer con el storage. Y bueno, preguntarán por qué Vue. Porque Vue es básicamente un framework que es muy rápido, es muy ligero, es muy flexible. Sobre todo, yo lo utilizo bastante para crear prototipos. Entonces, por ejemplo, necesitamos mostrarle a un cliente un prototipo de una aplicación en muy corto tiempo, una semana quizás o menos. Pues Vue nos ayuda a hacer este prototipo súper rápido porque tiene la simplicidad, una curva de aprendizaje muy corta, en muy pocas horas. Yo diría que hasta menos de 24 horas puedes aprender Vue. Una flexibilidad para crearlo, para integrarlo, que realmente no se compara con sus competencias. También tenemos el tamaño, que obviamente pesa muy poco, menos de 200 kilobytes, si no estoy mal, en su forma básica. Un rendimiento alto y una reactividad profunda en todos los componentes nos permite a nosotros trabajar de una manera muy fácil y muy rápida cualquier tema de almacenamiento en el storage, funcionalidades muy avanzadas, las podemos hacer súper rápido con Vue. Entonces, todo esto ha sido la parte teórica, pero quiero mostrarles una parte práctica. Quiero mostrarles lo eficiente que puede ser construir toda una aplicación con Amplify y con Vue.
tenemos un cliente, Flavor Hub, pero también tenemos unos requisitos para el proyecto, que son una landing page, un sitio estático. Debemos desplegar este sitio automáticamente cada vez que se realiza un cambio al repositorio. Debe tener un SSL para el tema de las transacciones seguras y HTTPS, un sistema de autentificación de usuarios, una base de datos escalable, flexible, de alto rendimiento y bajo costo, y una app que nos permita a nosotros gestionar las órdenes, las facturas, los despachos y pagos de una pizzería. Pero también debe tener una app que debe listar categorías por productos, una app que debe poder gestionar los detalles del producto seleccionados por el cliente, debe tener la opción de poder seleccionar el despacho que se aplica, calcular el valor total, los impuestos, todo lo que se necesite sobre la facturación. Debemos alojarlo dentro de un dominio. Y aquí tenemos un pequeño esquema de la base de datos. Esto es más o menos lo que queremos hacer. Queremos tener un sistema que pueda almacenar esto para una pizzería. En este caso, Flavor Hub lo que quiere es simplemente tener un cliente que es una pizzería y que pueda hacer sus gestiones de sus órdenes de una forma muy rápida y sencilla. Obviamente, tenemos una arquitectura gestionada. Esta arquitectura básicamente es lo que tendríamos que hacer si AWS lo hiciéramos de una manera tradicional. ¿Qué quiere decir? Entrar a cada uno de los servicios y tener que gestionarlos manualmente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tenemos un bucket donde tenemos el repositorio de esta aplicación en Vue, pero también tenemos servicios como Pipeline y CodeBuild que nos permitirán montar esta aplicación dentro de AWS. Esto tenemos que gestionar los roles, los permisos, darle permisos al desarrollador, a la aplicación para que pueda ejecutar todo esto. Tenemos que montarlo en un servidor Fargate, que no es tan sencillo. Y como podrán ver, la infraestructura es bastante compleja para esta aplicación. Si ustedes de pronto lo han visto o han tenido la experiencia, en una empresa necesitan más de 50 desarrolladores para montar esta infraestructura, porque es muy complicado hacerlo manualmente. Entonces, ¿qué quiero llegar a hacer? Quiero un repositorio en Bitbucket con el SDK de Amplify dentro de nuestro repositorio, pero quiero desplegarlo usando solamente AWS Amplify. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que Amplify va a administrar todo esto por ustedes. Ustedes no van a tener que hacer gran cosa. Amplify va a gestionar los usuarios, los roles, los permisos, la infraestructura y todo esto gracias a un servicio que ellos usan que se llama CloudFormation. CloudFormation va básicamente a crear una infraestructura en base código, en base YAML. Cuando ustedes tengan esta infraestructura en base en YAML, básicamente pueden desplegarlo no solamente como quieran, sino cuando quieran y con las combinaciones o las permutaciones que ustedes quieran en diferentes ambientes. Por ejemplo, tenemos un ambiente dev, pero necesitamos uno productivo en menos de nada. Simplemente con un par de comandos, esta infraestructura se replica totalmente diferente con un nuevo nombre de ambiente y tendríamos toda una infraestructura, pero vamos a verlo en tiempo real. Acá tenemos nuestro repositorio, como pueden ver, tenemos una serie de carpetas que en este momento no nos interesa lo que hace la aplicación. Lo que nos interesa es el despliegue dentro de AWS. Entonces vamos a escoger Amplify Init. Dale. A ver, sí. Listo. Amplify Init, ¿se ve bien? Sí. Otro poquito. Listo. Es un SDK básicamente. No. Entonces, en este caso, vamos a escoger el nombre del proyecto, que es Flavor Hub. Y por defecto nos creará algunas configuraciones que ya lee del sistema, como Visual Basic Code, JavaScript, Vue y todas las configuraciones necesarias. Le vamos a decir que vamos a iniciar el proyecto.
con credenciales de AWS que ya tengo previamente configuradas y en este momento ya está creando una base de lo que es el proyecto de Amplify. Esperemos un par de segundos que esto termine. Si el Wi-Fi ayuda. Listo. Vamos a decirle que sí, que no. Listo, ya inicializamos nuestro proyecto. Ahora vamos a darle Amplify, Add Out. Con esto crearemos el módulo de autentificación para todos los usuarios. En este caso vamos a seleccionar la opción manual para que puedan ver las opciones que voy a seleccionar. Y en este caso nos da dos opciones. La primera es poder crear una autentificación en base a los recursos serverless que nos ofrece AWS o simplemente la sección o el módulo de autentificación. Nosotros vamos a usar en este caso el más completo. Nos pide que le demos un nombre. Necesitamos usuarios que sean inautenticados dentro de la aplicación. En este caso no, necesitamos que todos se autentifiquen y que tengan acceso a la información. Si login con terceros, no. En este caso, solamente usaremos AWS. Un user pool, que básicamente es donde almacenaremos estos usuarios como una base de datos. En este caso, le pediremos que al sistema que se autentifique por medio del correo. Gestión de grupos de usuarios, podemos crear diferentes grupos como administradores, gestores, cosas para encapsular los usuarios. En este momento no los necesitamos. Una API que nos permite la gestión administrativa de estos usuarios, como cambio de contraseña, multifactores, cosas que son avanzadas en este momento, no lo necesitamos. Multifactor no. Habilitaremos esta opción, le diremos que sí, básicamente para que pueda registrarse y recordar la contraseña. Estas opciones son mensajes. Listo. En este caso nos va a pedir qué son los datos, cuáles son los datos que necesitamos para iniciar sesión o para registrarse, el correo y el nombre. Una API expiration para el API, básicamente para saber cuándo se va a vencer, son 30 días por defecto, está bien. En este caso nos pregunta cuáles son los atributos que podemos leer o escribir del usuario. Vamos a ponerle que sí, para especificar que sean el correo y el nombre. Igualmente acá, name, no, funciones avanzadas para hacer cualquier tipo de, digamos, lógica adicional para la autenticación. En este momento no las necesitamos. OAuth para la autenticación tampoco lo necesitamos. ¿Vamos a configurar una lambda? Sí, vamos a configurar una lambda. En este caso vamos a usar la de PredSign-Up. Básicamente, ¿por qué? Porque AWS les va a pedir a ustedes que generen algún tipo de token o algún tipo de flow de autenticación. Pero podemos también usar uno básico, uno sencillo para este ejemplo, que fácilmente es una función que va y pregunta por el usuario y simplemente le vamos a decir que sí, que ya está autenticado y no vamos a proceder a hacer ningún proceso adicional. Vamos a crear nuestro propio módulo. Listo. Listo. Con todo esto ya hemos creado la parte de autenticación. Ahora vamos a crear un API. Necesitamos gestionar todas las órdenes, todas las facturas, todos los detalles de las órdenes. Entonces, por eso necesitamos almacenarlo en una base de datos. Con esto vamos a crear una API REST que nos permitirá un nombre para la sección. Sí, le puse GraphQA básicamente porque es mucho más rápido, es una base de datos flexible
y nos va a ayudar a mantener un costo bajo en este caso. Vamos a seleccionar el API, ¿sí? Conflicto de detección básicamente es cuando tienes dos elementos, uno en la nube y uno en local, que básicamente están totalmente diferentes por alguna situación, y va a preguntar qué hago en este caso. En este caso lo que vamos a hacer es que los auto combine. Va a crear un solo elemento dependiendo de lo que él considere que es mejor. Vamos a crear un esquema en blanco. Este es un esquema que se va a crear para GraphQL. Básicamente, en este es donde vamos nosotros a moldear nuestra base de datos. Ahora les voy a explicar con más detalle. Adicionalmente a esto, voy a crear otra API, pero de tipo REST. Porque necesitamos gestionar los pagos. Entonces, los pagos se van a gestionar por medio de esta API. También en un proceso bastante sencillo para este ejemplo. Simplemente es un REST que va a responder un JSON como si hubiera hecho una transacción en algún sitio de transacciones, como PayPal o cualquier otro. En este caso, debe tener el slash payment, el API, para que funcione. Se va a crear una lambda, que es listo, así. Va a ser en base Node y va a estar vacía por defecto. Vamos a poner que no. No vamos a editarla todavía. Listo. Ya tenemos dos API y una autenticación. Y listo. Y vamos a generar una función. Ok. Restricciones de autenticación solo para usuarios. Esto básicamente nos va a permitir que este API tenga pues acceso de lectura-escritura en cualquiera de las ejecuciones. Él relaciona el create, por ejemplo, con el post, entonces tendremos darle permisos para lo que necesitamos hacer en este caso. En este caso no necesitamos más path. Ese API será suficiente y vamos a crear una función lambda, que nos permita a nosotros enviar esas facturas cuando ya estén, digamos, el pago procesado. Para este ejemplo, no vamos a crear tampoco un sistema de facturación. Vamos a crear una factura en HTML que llegue a un correo en específico, en mi correo personal. Pero digamos que la gestión más avanzada sería consultar la base de datos, traer los elementos que nos permitan mostrar esta información dentro del HTML. Es una función lambda. También en Node.js la vamos a dejar vacía. Y listo. Hasta el momento tenemos esto. Ok. Entonces, hasta el momento tenemos una función que es el pre-sign-up. Tenemos una función que va a ser el pago, el proceso de pago. Tenemos una función que va a ser el envío de las facturas, la parte de autenticación, el API y el API que básicamente integrará el proceso de los pagos. Entonces, vamos a hacer algo súper rápido, que es copiar algunos de los ejemplos que le dije. Por ejemplo, tenemos esta función, que es el envío de correo. Básicamente tenemos aquí un body con todo el HTML necesario para el invoice o para la factura. La copiaremos acá. Tendremos el proceso de pago, que como les dije es un endpoint
que básicamente se llama payment, el cual devolverá un JSON con información ya generada. API. Una función de pago. Ok. Tendremos la parte de GraphQL que les explicaba. Básicamente es nuestra base de datos, el cual tenemos la parte de categorías, tenemos la parte de los productos y sus relaciones con las categorías. Tendremos la parte de los detalles de las órdenes, que nos permitirán tener cualquier detalle que se necesite, por ejemplo, el producto, la categoría y la orden que se necesita, la cantidad de elementos y algunos comentarios en caso de que se necesite. La parte de la orden, algunos estados en general y el modelo de la factura. Esto lo vamos a copiar y también lo vamos a pegar aquí en el esquema. Listo. Tenemos el esquema. Tenemos el present add, que como les dije, es una función que básicamente prevalidará que el usuario ya esté confirmado su registro. No va a hacer más nada. Esta es la función. Listo. Tenemos listo, perfecto. Entonces ya tenemos todo el backend listo. Ahora vamos a darle push, a enviar estos cambios a AWS. Esto toma alrededor de unos 3 minutos. Es todo lo que necesita Amplify para desplegar todo este código o esta infraestructura código en sus servidores. Entonces, mientras crea esto, les voy comentando algunas ventajas. Como pueden ver, tenemos un ambiente que se llama dev. Básicamente, en cualquier momento nosotros podemos decirle, crea una nueva infraestructura a base de un simple checkout, staging, y él creará una copia exacta de la infraestructura que tenemos porque lo está haciendo a nivel de código, a nivel de YAML. Entonces, con el YAML ya básicamente simplemente tiene que cambiar algunas cosas y ya tiene una infraestructura totalmente nueva. Con el mismo proceso desplegamos toda la infraestructura y tenemos una infraestructura totalmente gestionada y autoadministrada por AWS. Otras ventajas, la parte de cambios es muy fácil, como pueden ver. Se está acabando el tiempo. Mierda. Bueno, no voy a poder terminar todo el ejemplo, pero podemos ya cuando termine el despliegue ver los cambios que ha hecho dentro de AWS sin ningún cambio manualmente. Les decía que otra de las ventajas es poder gestionar estos recursos de manera fácil. Así como lo vieron, así como lo agregamos, podemos quitarlo, modificarlo, eliminarlo y crear inclusive versiones de prueba. Por ejemplo, tenemos esta infraestructura que da en este momento, pero necesitamos montar un cambio por cualquier razón, sea de frontend o de backend, creamos un PR. Con el PR también nos crea una infraestructura totalmente aislada a cualquiera de los ambientes que tenemos y podemos hacer pruebas tanto en el frontend como en el backend de todos los cambios que hagamos dentro de ese PR. Otra cosa que nos ayuda también, muy interesante, que descubrí hace poco, es que tiene integración con Alexa. Podemos hacer una aplicación muy rápido, muy fácil y probarlo en nuestros dispositivos. Yo tengo uno en la casa y es muy interesante poder conversar con Alexa mientras necesitamos probar diferentes cosas, probar el sistema, ver cómo funciona con las preguntas y las respuestas. Y digamos que
ayuda bastante el poderlo hacer desde casa. Aplicaciones móviles como Android lo he hecho, es muy rápido el poder crear toda la infraestructura y crear una aplicación tan rápido como 2 días. En 2 días podemos crear una infraestructura bastante compleja con inteligencia artificial, con mapas, con autenticación. Realmente un par de minutos y todo lo que hemos hecho. Entonces imagínense en 24 horas, en 48 horas, crearemos algo demasiado complejo porque realmente no lo hacemos nosotros, lo hace Amplify por nosotros. Más o menos cuánto tiempo nos queda. 10. Sí, da tiempo. Demora como unos 3 minutos, 4 minutos aproximadamente. Ventajas, desventajas. Bueno, desventajas puede ser el tema de que sí necesitas conocimiento en cloud, necesitas conocimiento en AWS, no es que te vas a desligar totalmente porque igual necesitas gestionar ciertas cosas que todavía Amplify no hace. Amplify se está encargando de la parte serverless. Sin embargo, necesitamos gestionar muchas cosas que todavía debemos hacerlo manualmente, pero les va a ahorrar un 90% en toda la elaboración de la infraestructura. Por ejemplo, ustedes no saben cómo crear un rol, qué permisos se necesita para conectar un servicio con otro. Realmente Amplify les va a ahorrar ese tiempo. Si ya necesitan algo que Amplify no ofrece en este momento, pues es más allá de leer la documentación del servicio y aplicarlo. Listo. Entonces, aquí tenemos Flavor Hub ya creado. En este caso, nos va a decir que tenemos un backend en un ambiente dev con unas funciones, autenticación y API. Y tenemos el hosting, que en este caso vamos a elaborarlo rápidamente. Nos va a pedir la autenticación en Bitbucket. Bueno, ya yo la tengo. En este caso tenemos el repositorio de Flavor Hub. Vamos a seleccionar la branch de AWS. Vamos a darle Next. Aquí seleccionaremos el ambiente. Esta opción nos permitirá que con cada commit que nosotros hagamos o mandemos al repositorio, pues automáticamente pues, hará un build para compilar todo lo que encuentre dentro de ese repositorio. Si lo necesitamos, si no lo necesitamos, por ejemplo, en un ambiente productivo, podemos deshabilitarlo y seguir con el, bueno, en este caso el rol, que fue una de las cosas que hizo en el build, crearlo para poder ejecutar la aplicación y listo. Con esto ya inicia el proceso de compilación del frontend. Entonces tendremos toda una infraestructura que nos ayudó a crear un frontend súper rápido. Pues en este caso la aplicación ya estaba armada en Vue, pero digamos que de cierta manera nos agilizó mucho el proceso, un par de segundos realmente, para poder crear esta aplicación. En este caso, como se pueden dar cuenta dentro del cuadro blanco, ya él nos da un hosting con un dominio propio de Amplify, en el cual ya está montando nuestro sitio web con un certificado SSL. Sin embargo, también nos ofrece la posibilidad de hacerlo con un custom, poder importar nuestro dominio y utilizarlo dentro del servicio o simplemente comprar uno dentro de AWS y reutilizarlo. Vamos a esperar un par de minutos mientras. 6 minutos. Suficiente. ¿Quieres hacer preguntas? Eso incluía las preguntas. No, mentira, sí da tiempo, sí da tiempo. Este demora 1 o 2 minutos máximo. Porque realmente, bueno, les voy a explicar a más detalle. En esta parte lo que hace es crear un ambiente para poder ejecutar nuestro código. Básicamente está proviniendo una máquina que nos permitirá ejecutar tanto el backend como el frontend. En el build, básicamente está clonando el repositorio desde Bitbucket y está creando una copia del backend dentro de esta máquina para poder saber si el backend fue construido correctamente o no y si es válido para poder ejecutar esta aplicación. Esperemos que termine el backend. Luego de esto va a crear la compilación de Vue, va a compilarlo, va a crear el proyecto y lo va a montar dentro del hosting. Va a correr un par de pruebas que simplemente verifiquen que el sitio web fue construido correctamente y que se puede desplegar.
Y al finalizar esto, pues ya tendremos nuestro sitio web montado con un backend totalmente completo. Ok, listo. Bueno, muchas gracias por asistir.